Ya. Muy buenas noches con todos nuestros seguidores de la Academia Interamericana de Debate. Estamos en nuestro segmento Enfoque Ciudadano de entrevistas a candidatos al Congreso de la República. Les comunicamos que vamos a comenzar en breves momentos, aproximadamente 2 minutos estamos comenzando la entrevista a Catherine Izaguirre, candidata al Congreso de la República por Juntos por el Perú. Muchísimas gracias, le pedimos que puedan compartir a todos sus amigos, sus compañeros, sus seguidores que también tengan cada uno de los que están siguiendo, para que la transmisión pueda difundirse a muchas más personas a nivel nacional. Desde todos nuestros seguidores que tenemos a nivel nacional pueden poner sus nombres y de qué parte del Perú nos siguen, y también tenemos seguidores a nivel internacional, así que puedan poner también de qué país nos están siguiendo. Agradecer a nuestros seguidores a nivel internacional también que nos siguen ya desde ese medio año, y que también vamos a hacer debates y entrevistas a candidatos en las elecciones que se vienen también para México y también sobre lo que está viendo en Chile. Muchísimas gracias y estamos obviamente en contacto. Por favor, conéctense, transmitan y compartan a cada uno de sus contactos. Comenzamos en 3 minutos. Aquí tengo un área de chat privado, cualquier chat se suma ¿Cómo? a este chat privado del stream ya. A ver, Ah, ya. aquí te doy cualquier mensaje, si una falla técnica o algo, te estoy viendo cualquier detalle a través de ese. De Ahí. acuerdo. Un minuto, les digo que puedan ir compartiendo en esta gran entrevista una nueva idea de enfoque ciudadano.
Listo, vamos a comenzar con la entrevista mientras más nuestros seguidores se van uniendo a la transmisión. Recordamos con Catherine Aguirre de Juntos por el Perú, candidata al Congreso de la República, una joven candidata. En Enfoque Ciudadano, un segmento en que entrevistamos precisamente a jóvenes candidatos para conocer sus propuestas, sus experiencias y sus perspectivas como candidatos y también como activistas sociales y políticos. Catherine, muchas gracias por aceptar la invitación. Un gusto tenerte aquí el día de hoy. Un gusto, Leopoldo, poder compartir desde su programa Enfoque Ciudadano y poder también compartir las propuestas que llevamos al Congreso y también el programa de Juntos por el Perú liderados por Verónica Mendoza. Muchas gracias. Vamos a empezar con la primera pregunta. Bueno, más que todo recordar a nuestros seguidores que puedan seguir compartiendo la transmisión. No hay mejor manera que apoyar a los candidatos que compartir la transmisión para que llegue a más personas de manera concisa. Durará aproximadamente 30 minutos para que más personas puedan obviamente verlo y poder concientizar toda la información. Mi primera pregunta, Catherine, es cuéntanos un poco más de ti, tu trayectoria como joven activista, cómo te desenvuelves en todo el tema político, social antes de ser candidata y también cuéntanos cómo te defines ideológicamente. Bueno, gracias Leopoldo. Yo soy Catherine Eizaguirre, yo estudié Economía en la Universidad Católica, también una maestría en Desarrollo Humano en la misma universidad con una beca de estudios. He estado siempre vinculada a lo público, a lo colectivo, a organizarme para defender mis ideas y sobre todo también para transformar las cosas que me parecen injustas. He estado en la representación estudiantil en la Universidad Católica, fui presidenta de mi centro federado, he sido activista, soy activista ecologista, tenemos un colectivo llamado Ecorazonar, de ecología política feminista con mis compañeras y también creo que es necesario defender nuestras ideas, no solamente desde la organización social, no solamente desde la universidad, sino sobre todo también desde el espacio amplio de toma de decisiones. Y por eso es que en 2015 yo me sumo al movimiento que lideraba Verónica Mendoza, y desde ahí inicio también mi participación política más allá de la universidad, ¿no? Inicio también participando de estos frentes que hemos ido participando junto a Verónica. Yo he sido coordinadora de Juventudes de Nuevo Perú, que es el partido de Vero, ¿no? Y que ahora estamos en el marco de una alianza con Juntos por el Perú. He sido también coordinadora del sectorial ecologista, también de Nuevo Perú. Y siempre he estado vinculada, como te decía, a la política, ¿no? Porque me parece fundamental pensar en la política no como un espacio en el cual deslegitimado como está ahorita, lamentablemente, sino sobre todo pensar en la política como un espacio de transformación, donde se pueden lograr cambios que nuestro país necesita. Sí, tenemos ahí un eco, creo, que se está pensando. No. Muchas gracias por lo que nos comentas, Catherine. ¿Y cómo te defines ideológicamente? ¿Te defines más a la izquierda, a la centroizquierda? ¿Cuál es tu perspectiva en ese tema, tu visión programática del país? Sí, bueno, yo me considero una persona de izquierda, siempre he estado vinculada a las izquierdas en el país. Creo que ser de izquierda en el Perú significa ponerse del lado de la gente, de la clase trabajadora, de los ciudadanos, de los jóvenes. Lamentablemente hemos tenido presidentes, gobernadores, legisladores que han estado siempre defendiendo a las grandes empresas. Hemos visto una captura terrible del Estado por parte de unas pocas familias para beneficiarse a ellos mismos y sus intereses. Entonces yo creo que estar del lado de la gente es ser de izquierda, defender además nuevas luchas, ¿no? Injusticias que ocurren en nuestro país en relación al feminismo, a las luchas ecologistas, y creo que eso compone un poco mi identidad política también. ¿Y cuál es tu opinión en parte de la fragmentación de la izquierda? Bueno, lo de la fragmentación de la izquierda es algo que ya viene obviamente desde años atrás, ¿no? De los 80, de repente con Barrantes Lingán tuvieron esa unificación, pero siempre eran esto en parte fragmentada. ¿Por qué se da esa materia? ¿Por qué actualmente tenemos un Juntos por el Perú que si bien está teniendo una participación obviamente muy buena en lo que es redes sociales, igual que también los distintos partidos, pero hay un Juntos por el Perú y también hay Frente Amplio? ¿Por qué esa división en la izquierda? ¿Cuál es tu apreciación? ¿Cuál crees que es las diferencias que hacen que no se puedan unir como todo un frente para poder postular en las campañas? Yo no vería en verdad muchas divisiones en la izquierda, ¿no? O sea, más bien vería muchas divisiones en las derechas. Hay muchos partidos políticos de derechas que están postulando, que tienen propuestas muy similares. Me ha tocado debatir con, por ejemplo, jóvenes de Renovación Popular, del Fujimorismo, de Avanza País, y todos en verdad tenían la misma agenda. Entonces, más bien veo por ahí la división. Y creo que desde las izquierdas, por ejemplo, en 2016 llevamos un proceso unitario, ¿no? De frente y participamos en elecciones conjuntamente y ahora desde Juntos por el Perú es el mismo esfuerzo, ¿no? De sumar a distintas visiones desde las izquierdas, desde los sectores progresistas, para articularnos en una propuesta programática común para el país, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos llevando ahora y me parece válido que también
otros matices dentro de las izquierdas también postulen por su cuenta, pero como te diría, yo más bien veo una sólida candidatura de los sectores progresistas liderados por Verónica Mendoza, y por el lado de la derecha veo muchísimas fichas, muchísimas posibilidades, en realmente no veo por allá una articulación. Claro, ahí sí coincido totalmente. La derecha no logra unificarse, que antes seguía entre libertarios, liberales, conservadores, y al final no logra, ¿no?, una unificación, que es algo que generalmente pasa en la política peruana. Y justo también por ahí viene mi otra pregunta. ¿Qué opinas sobre la coyuntura nacional actualmente, sobre el tema de la cuarentena, sobre el tema de crisis de partidos? ¿Cuál es tu opinión en general de la coyuntura que vimos y tu opinión específicamente sobre Sagasti? ¿Cómo te parece su régimen? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Crees que la cuarentena daña al país realmente y no era necesario ponerlo? ¿Cuál es tu opinión en base a ello? A ver, yo creo que lamentablemente hemos vivido décadas de piloto automático, de ejecutivos, de presidentes que hacen lo mismo, que no toman las riendas del ejecutivo, que no tienen un liderazgo claro, y eso me parece lamentable. Sí creo que es necesario cambiar un poco, ir hacia un liderazgo. Uy, tenemos un eco fuerte, Leopoldo. Sí creo que es necesario que tengamos un ejecutivo en la presidencia, un liderazgo fuerte, un Estado que pueda liderar realmente el desarrollo, y no veo eso en el señor Sagasti, no veo eso en pediría que podamos solucionar el tema del eco, Leopoldo. Ah, ya, ahorita lo voy a arreglar, un momento. Sí, de repente es tu audio. ¿Me avisas? Un momento, por favor. Sí. ¿Me confirmas? ¿Se escucha con eco ahorita? ¿Me comentas? A ver. No, creo que ya está bien. Sí. Ya, Listo. Entonces, sí, te iba mencionando que nosotros vemos con preocupación este piloto automático en nuestro país, y creemos que es necesario que sean cambios de fondo para que podamos realmente salir de esa situación de falta de desarrollo, de desigualdades, ¿no? De falta de oportunidades para los jóvenes y sobre todo para la ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso creemos que es lamentable lo que está ocurriendo ahorita entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hemos visto un Congreso que sigue de espaldas a la ciudadanía, que ahorita está buscando citar a las ministras que deberían estar liderando el proceso de vacunación, más bien asumiendo un rol que ya es irrisible, ¿no? Y además indignante. También creemos que lamentablemente el liderazgo del Ejecutivo y del presidente Sagasti no ha sido el suficiente, ¿no? Hay cosas como, por ejemplo, mandarnos a cuarentena sin un bono. No nos parece una medida adecuada, nos parece una medida profundamente criticable, y es en esa línea que creemos que es necesario, como te mencionaba, un liderazgo fuerte, ¿no? Y creemos que posturas como las que levanta Verónica Mendoza, que además con mucha claridad ya inicia medidas audaces, por ejemplo, para buscar vacunas, ¿no? Tuvo un diálogo bilateral ahí con el presidente de Argentina, promoviendo y buscando esfuerzos colectivos para que podamos realmente lograr una que nos parece una de nuestras principales metas como gobierno, que es lograr la vacunación universal de nuestra ciudadanía, ¿no? De forma pública. Sí, obviamente. Y hay un tema que quiero rescatar, gente, que lo que estás mencionando es el tema del bono. Obviamente el bono en el régimen de Vizcarra se distribuyó de una manera pésima, había inclusive personas que no le llegaba el bono, o otros que le llegaba el bono y de repente no lo merecían, o otros que le llegaba el bono pero tenían que recogerlo en otro lado, en otra región. ¿Qué propone Juntos por el Perú, o qué propones como candidato eficiente la entrega de los bonos, que claramente no lo ha sido? ¿Qué se podría hacer mejor para que el bono realmente llegue a las personas que lo necesitan? ¿Cuál sería la estrategia en ese sentido? A mí me preocupan las propuestas que levantan un Estado mínimo, un Estado desarticulado, porque lo que ocurre y la causa de que los bonos no hayan llegado cuando han debido es que tenemos un Estado que no conoce a sus ciudadanos, que no sabe qué condiciones de vida tienen, qué dificultades están enfrentando. Yo lo sé de cerca porque tengo colegas economistas que han trabajado de cerca en este tema de la repartición de bonos, y ante la primera cuarentena se dieron cuenta de que no existía una sola base de datos de los ciudadanos peruanos, ¿no? Estaba una base de datos del MIDIS para focalizar, estaba una base de datos del Ministerio del Trabajo, es decir, estaba una total desarticulación para conocer las realidades de los peruanos y peruanas, y eso ha permitido, ¿no?, que los bonos lleguen tardísimo. O sea, en la Amazonía los bonos llegaron en junio, cuando sabemos que la cuarentena empezó en marzo. Es decir, era evidente que esos ciudadanos no iban a poder cumplir con la cuarentena porque no tenían la posibilidad de sostenerse, porque sabemos que las economías en nuestro país dependen del trabajo del día a día, ¿no? Las economías familiares. Entonces, sí creemos que es necesario un Estado fuerte, articulado, eficiente, que pueda generar bases de datos comunes. También, por ejemplo, digitalizar el Estado para que tengamos una sola base de datos comunes de la ciudadanía, articuladas con la RENIEC, con los demás ministerios,
y es por eso que creemos también que es necesario en ese marco una constitución que permita que se garanticen derechos, ¿no? Y que el Estado tenga como objetivo garantizar derechos como son la salud y la educación, que ahorita la constitución no lo hace, ¿no? Y que está más bien solamente promoviendo la educación, promoviendo la salud y permitiendo que el privado participe y no realmente garantizando la cobertura como debería realizarse, ¿no? Entonces, nuestra preocupación es por eso, por un Estado que pueda realmente dar soluciones a los ciudadanos y ciudadanas de forma amplia, ¿no? Y en el tema de la Constitución, ya que se mencionó, es un tema obviamente controversial, de mucho debate, tanto de derecha como de izquierda. ¿Por qué cambiar la Constitución y no hacer reformas? ¿No? ¿Por qué el cambio como tal y de repente no aplicar las reformas que podrían en todo caso subsanar esos errores que se mencionan? Y también otra pregunta, ¿qué cambiaría en la Constitución específicamente? Ujú. Bueno, sí, Leopoldo, mencionarte que nosotros creemos que la reforma de la Constitución, con los parámetros actuales, pasaría por un Congreso, y este Congreso no nos representa. Entonces, por eso creemos que es necesario una Asamblea Popular Constituyente donde distintas miembros de la ciudadanía, estamentos de la sociedad puedan participar para hacer las transformaciones que necesitamos en nuestro país y que son urgentes, ¿no? Y para eso yo te soy muy sincera, yo de verdad quisiera, y creo que como yo muchos jóvenes, tener una constitución que nazca de una democracia. Lamentablemente todas las constituciones en nuestra historia han nacido de dictaduras, y hay que decirlo como tal. La constitución del 93 nace de la dictadura de Alberto Fujimori en 1992, luego del autogolpe. ¿Quiénes escribieron esa constitución? Sabemos que fueron, por ejemplo, el señor Antero Flores Arauz, Marta Chávez, personajes profundamente cuestionados en la política peruana, y creemos que necesitamos justamente una constitución que sea un pacto social, ¿no? La constitución no es un conjunto de leyes desarticuladas, sino es un pacto social que nos permite pensar como ciudadanos qué futuro queremos para el país, qué metas nos fijamos, qué nuevos retos estamos afrontando. Y ahí empiezo a responder la pregunta que tú me dices de qué queremos, por ejemplo, desde posiciones como las que llevo yo en Juntos por el Perú para una nueva constitución. Y te menciono que es una constitución que pueda garantizar derechos, ¿no? Que pueda garantizar realmente que la educación sea pública y de calidad hacia las amplias mayorías, que la salud también sea pública y de calidad, que por ejemplo no tengamos un artículo 61, como es el de la Constitución, que habla de monopolios, ¿no? Pero no da medidas claras para poder enfrentarlos, que se pierda de vista totalmente los oligopolios, que también son formas de concentración de mercado que permiten abusos hacia los ciudadanos, y también que hay que ser sinceros, estamos enfrentando nuevos retos, es decir, tenemos una crisis climática a puertas, ¿no? Que ya se empieza a sentir, la pandemia también tiene como consecuencias, ¿no? O tiene como base esta destrucción de ecosistemas, y no hay nada en nuestra Constitución que hable, por ejemplo, de la naturaleza como tal, de respetar los derechos de la naturaleza y además de políticas comunes como Estado para frenar la crisis climática. Entonces necesitamos una Constitución que responda a los nuevos retos que vivimos como sociedad, y es por eso que creemos que esto tiene que pasar además por una Asamblea Popular Constituyente paritaria, con participación de los pueblos indígenas que tienen el derecho de poder escribir el futuro de nuestro país y que no lo han hecho en toda la historia, y también con participación de jóvenes, ¿no? Como nosotros, como tú, como yo, que también tenemos el derecho de poder pensar qué futuro queremos para nuestro país. Sí, y justamente hablas del tema de lo que son los oligopolios, también el tema de las comunidades indígenas, que es un tema muy importante que ahorita lo vamos a ver, que es un tema que sí, a mí también me encanta bastante, el tema de los conflictos sociales, que en un momento lo vamos a tocar, pero el tema que también me llamó la atención, que es el tema de los oligopolios, y específicamente obviamente existe en el país, que a veces muchas empresas se unen y de repente manejan los precios, y probablemente el Estado muestra sus fallas en ese sentido. ¿Consideras que el control de precios podría arreglar estas fallas, o cuál sería la vía que propondría Juntos por el Perú? A ver, nosotros creemos que para enfrentar un monopolio y un oligopolio tienes que dinamizar el mercado, es decir, tienes que permitir que otras empresas crezcan lo suficiente para poder fomentar competencia. Y lo que pasa ahorita es que tenemos una estructura de mercado bien desigual, ¿no? Las MIPES por ahí chiquitas, que subsisten, que lamentablemente no tienen acceso a crédito barato, que muchas veces quiebran en los primeros años, y por otro lado grandes empresas, muy pocas además, que tienen concentrado el total del mercado peruano, que funcionan con articulación vertical e incluso también horizontal, es decir, que tienen unas estructuras que han copado totalmente el mercado peruano y que les permite subir los precios como les dé la gana, ¿no? Y en sectores muy importantes, como por ejemplo la farmacia, que sabemos que hay un 80% de la cobertura del mercado por un solo grupo, ¿no? Sabemos que en bancos no hay más de 4 bancos que también cubren un buen porcentaje del total de créditos bancarios, pasa lo mismo con las AFPs. Entonces, nosotros no hablamos de control de precios en absoluto, en ninguna parte de nuestro plan se habla de eso, pero sí de promover
que el mercado y la competencia de mercado realmente funcione. Entonces, por eso queremos fortalecer a que esas MIPES crezcan y sean una gran empresa articulada en asociatividad que puedan realmente competir con estas grandes empresas y promover justamente en un equilibrio de mercado, ¿no? Un mercado competitivo que es una cuestión base para que podamos tener una economía justa, ¿no? Claro, es importante esa aclaración. Yo creo que también el tema de reducir las barreras de entrada hace que efectivamente haya más competencia y que básicamente a través de los precios puedan bajar. A mayor competidor, eso sea bastante y a veces no sea por la falta de la presencia del Estado. Aquí tengo otra pregunta. En general, el tema de las MIPES es un tema muy importante, han sido afectadas durante la pandemia, ¿no? Tenemos una caída de crecimiento del PIB aproximadamente el 11%, un déficit fiscal aproximadamente en 7-8%, ¿no? ¿Cuáles serían las propuestas de reactivación económica que tienen como Juntos por el Perú para poder recuperar al país rumbo al Bicentenario y también para el 2022? Sí, la receta que se aplica en cualquier contexto de crisis, ¿cuál es? Que cuando hay una situación en la cual el sector privado, evidentemente por la crisis, no quiere invertir, ¿qué ocurre? Tiene que ser el sector público quien dé el primer paso. Y por eso nuestro plan está que, al menos en el primer año, se incremente la inversión pública en 15.000 millones de soles para que nos permita reactivar la economía y fortalecer sectores como son la construcción, ¿no? Que es un sector que podría incluso funcionar en el marco de una cuarentena, porque evidentemente tú puedes tener obreros con todos los protocolos, que estén trabajando, que estén construyendo lo que ahorita hace falta, hospitales adecuados, plantas de oxigenación, restaurando colegios para cuando los niños vuelvan a el colegio finalmente, construyendo carreteras. Entonces, con este primer impulso fuerte de la inversión pública, eslabonamos la economía para que también la inversión privada pueda reactivarse, animarse a participar y creemos que es el primer paso, ¿no? Y luego, como un segundo punto, Leopoldo, soy también sincera y decir que nosotros creemos que nuestra economía depende principalmente, por ejemplo, del comercio, del estar cerca, del cara a cara, y entonces, para realmente reactivar la economía, una prioridad son las vacunas. Es decir, no vamos a poder realmente reactivar la economía, los sectores que de alguna forma dinamizan nuestra economía local, ¿no? Nuestra demanda local, si es que no tenemos vacunas que nos permitan volver a estar en contacto, porque nuestra economía se basa del contacto cara a cara, y sin eso, sin una vacunación adecuada de un buen porcentaje de la población, va a ser bien difícil reactivar la economía siendo totalmente sinceros. Por eso es que Verónica Mendoza desde ya está tomando medidas para buscar la cantidad de vacunas que se requiere, que son 60 millones de vacunas, es decir, para garantizar 2 dosis, ¿no? Entonces, nuestra prioridad está, no hay economía, no hay reactivación económica sin salud pública. Entonces, por eso creemos que las vacunas son un eje fundamental para reactivar la economía. Y en el tema de las vacunas, que es un tema importante efectivamente porque eso va a permitir que obviamente haya esa confianza en la población y que se dinamice efectivamente la economía. Bueno, el año pasado hubo una polémica por el decreto supremo que permitía al sector privado importar y distribuir las vacunas, ¿no? Obviamente después, porque obviamente no puede hacerlo ahorita, son Estado con las industrias farmacéuticas. ¿Qué opinas sobre el tema de que el privado pueda a largo plazo distribuir las vacunas? ¿Crees que ayudaría efectivamente a que sea más accesible? Porque obviamente el distribuidor privado no necesariamente le quita al Estado, sino estaría colaborando también en ese sentido. ¿Sería bueno que el sector privado también pueda distribuir las vacunas e importarlas, o no está bien dentro del programa que tiene Juntos por el Perú? ¿Qué opinas desde ese punto en específico? Sí, bueno, yo voy a hablar de realidades, ¿no? Y la realidad actual es que ahorita no existe un mercado de vacunas para los privados. La realidad es que los laboratorios comercian con estados y así es la orientación de la OMS. Es decir, tiene que haber un criterio epidemiológico para poder distribuir las vacunas. ¿Por qué? Porque la gente tiene que saber que aún hay escasez de vacunas, ¿no? Aún no se producen la cantidad de vacunas suficientes para que hayan excedentes, ¿no? Y ese excedente, me imagino que hay algunos privados que quieren comercializarlos, pero ahorita no existe excedente. Entonces, las que hay, las pocas que existen, tienen que distribuirse bajo criterios epidemiológicos, técnicos, y es decir, tienen que ir primero, como está ocurriendo ahorita, a la primera línea, a nuestros doctores, a nuestras enfermeras, luego a las personas más vulnerables de mayor edad, y luego podrán venir vacunas para el resto de la ciudadanía, para lograr justamente esta inmunidad total, ¿no? Entonces, ahorita no existe un mercado de vacunas y creemos sí que, bueno, también siendo muy sinceros, desconfiamos lamentablemente de algún conjunto de miembros del sector privado. Hemos visto el lucro desmedido que ocurre hasta ahorita, ¿no? Balones de oxígeno a más de 1.000 soles, camas UCI que te cobran medio millón de soles prácticamente, ciudadanos y ciudadanas que están endeudados a pesar de que ya han perdido sus familiares, ¿no? Con las clínicas que han cobrado
bueno, hasta 100 soles por un Panadol. Entonces, sí creemos que es válida la desconfianza y por eso creemos que ahorita la prioridad debe ser que el sector público garantice vacunas, ¿no? Porque no es que yo me salto la cola y me vacuno primero porque tengo el dinero, sino más bien que esta escasez de vacunas tiene que gestionarse hacia quienes más lo necesitan ahorita. Y los jóvenes, como tú, como yo, como los congresistas que han querido tener las vacunas cerca, tenemos que esperar nuestro turno, porque la prioridad ahorita son otras personas. Claro, hay un punto que también comentabas, que era sobre el tema de los pequeños empresarios, que obviamente son afectados por la pandemia, también por el tema de las vacunas, porque tienen que salir obviamente al día a día a ganarse la vida, ¿no? Ellos no tienen esa seguridad que después puede tener una empresa grande, y eso es algo que se considera bastante. Aproximadamente, ¿no?, 75% de la población económicamente activa es informada, 70% de personas son informales. ¿Qué propuestas habría para poder formalizar, para poder ayudar a los microempresarios, a los pequeños empresarios, a que se puedan formalizar en un país tan informal como ese Perú? ¿Cómo se podría solucionar desde el punto de vista de Juntos por el Perú? Sí, nosotros no satanizamos la informalidad. Creemos que en nuestro país necesitamos un nuevo pacto ciudadano. Es decir, el pequeño empresario, ¿no? Las personas que están iniciándose en los negocios tienen que tener incentivos para querer formalizarse, para tener el reconocimiento del Estado. Y ahorita eso no ocurre, porque lamentablemente formalizarme no me garantiza tener crédito barato, formalizarme no me garantiza tener asistencia técnica, ¿no? No me garantiza tener alguna capacitación o algún reconocimiento. Entonces, queremos generar justamente incentivos para que las personas digan, bueno, me conviene formalizarme porque voy a obtener capacitaciones, porque voy a obtener créditos justos, ¿no? Entonces, la opción ahí es generar incentivos para que las pequeñas empresas que están iniciando su camino hacia poder también crecer puedan tener los incentivos adecuados para poder formalizarse, ¿no? Y nosotros creemos que tienen que haber tasas justas de pago de impuestos hacia las MIPES. Creemos también, como te digo, que hay que generar un combo de incentivos para que ellos quieran realmente participar. No, no satanizarlos en absoluto, esa no es la apuesta, como lamentablemente sí he visto en otros planes de gobierno, sino más bien también tener en cuenta que hay que darles incentivos, porque las grandes empresas eluden montos millonarios, y no lo digo yo, lo dicen los organismos multilaterales, llevan su dinero hacia los paraísos fiscales, no pagan impuestos, usan esquemas tributarios para eludir impuestos finalmente, ¿no? Hay empresas que sabemos, identificamos que su chamba es buscar cómo planificar la tributación para que dejen de pagar impuestos, ¿no? Entonces, tenemos que también ser justos, ¿no? Y darle las oportunidades adecuadas a las pequeñas empresas para que, como decíamos al inicio, puedan asociarse, crecer y realmente fomentar un mercado competitivo que en el Perú no existe. Tenemos una economía profundamente mercantilista, concentrada, con empresas que abusan de los ciudadanos y queremos combatirlas. Tanto un capitalismo, un liberalismo, ¿no? Bueno, eso casi se relacionan los conceptos, porque al final se benefician unas empresas, ¿no? Y eso viene inclusive ya desde los 90, ¿no? Por eso que en realidad no se ve la economía como tal, como debe ser, porque siempre se favorece un determinado grupo y no hay una libre competencia en el mercado, una competencia perfecta, como se podría definir. Ya que hablas mucho de las grandes empresas y el tema de la justicia, me ve mucho el tema, en lo que es el tema de los conflictos sociales. ¿Cómo se podría solucionar el tema de los conflictos sociales para que ya no se vuelva a repetir, o por al menos que una etapa de prevención y se pueda solucionar con las comunidades campesinas o con las comunidades nativas? ¿Qué se puede hacer para solucionar el tema de los conflictos sociales en el... Bueno, la principal causal de conflictos socioambientales en nuestro país en las últimas, la Defensoría del Pueblo, los conflictos socioambientales, ¿no? Es decir, estas disputas por acceder a los recursos, a la naturaleza en sí misma. Entonces, sabiendo eso, conociendo de cerca, habiendo visto situaciones terribles como las que hemos visto en Bagua, donde comunidades han perdido la vida defendiendo la naturaleza, sí creemos que es necesario caminar hacia el ordenamiento territorial, ¿no? Y eso está en nuestro plan de gobierno y es una de las premisas que levantamos. ¿Qué es ordenamiento territorial? Es que tengamos un mínimo de planificación para ver dónde se realiza la inversión privada y de qué forma, ¿no? Es decir, nuestro territorio es vasto, es rico, ¿no? Tiene un conjunto de posibilidades y potencialidades y hay que optimizar. Es decir, habrán zonas en las cuales priorizamos la agricultura, habrán zonas en donde priorizamos el desarrollo industrial, habrá zonas donde priorizamos la manufactura y habrán zonas donde prioricemos la minería, pero minería con estándares claros, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en la pandemia que hay trabajadores mineros que no han permitido los dueños de las minas, tener los protocolos adecuados, se han enfermado de COVID dentro de las minas, entonces tienen que haber derechos laborales justos para las empresas, para los trabajadores mineros, tiene que haber además mecanismos adecuados para evaluar el impacto ambiental,
que sabemos que hay pasivos ambientales regados por todo nuestro territorio, lagunas, ríos contaminados que afectan la salud de la ciudadanía, de las comunidades. Entonces queremos una nueva minería con precios justos, además pagando sus impuestos como tienen que pagar, que lamentablemente muchas veces se evaden los impuestos. Entonces, eso es lo que proponemos, ¿no? Yo he escuchado que varias veces dicen, ay, ustedes de Juntos por el Perú están en contra de la minería, ¿no? Son antimineros. No, queremos minería, sí, pero con precios justos, ¿no? Con las normas claras, cumpliendo los estándares de calidad adecuados para que podamos tener, justamente, evitar conflictos socioambientales que existen en nuestro país y que lamentablemente han cobrado muchas vidas, ¿no? Nos hemos indignado, hemos sentido, ¿no? Profundamente las muertes de jóvenes aquí en Lima, ¿no? De Inti Brian, pero lamentablemente en estas últimas décadas muchos otros jóvenes han perdido la vida en conflictos socioambientales en nuestro país y nadie ha levantado la voz por ellos, ¿no? Entonces tenemos que reconocer también que ahí hay un problema y que desde el Estado tenemos que dar soluciones y para nosotros el ordenamiento territorial y la información adecuada es una de las soluciones, ¿no? Y en el tema para solucionar lo que ustedes consideran, por ejemplo, es algo que pasa, por ejemplo, en mi país, ¿no? Que muchas comunidades, la empresa cuando opera para hacer los recursos, le dan solamente una determinada cantidad de dinero, pero la persona de la comunidad campesina siente que obviamente no le dan lo suficiente a lo que realmente merece. ¿Consideras que una forma de solucionar podría ser que el dueño, la persona que es dueña o la comunidad que es dueña del suelo, también sea dueña del subsuelo? Es que ellos podrían en todo caso reducir los conflictos sociales y hacer que sean partícipes de la actividad empresarial. En ese sentido, ¿reducirías los conflictos o ves que todavía no es una medida en la cual el Perú no está todavía para ello? Yo creo que si bien por un lado hay un tema de búsqueda de incrementar las rentas que se reciben, por otro lado también hay una cosmovisión distinta, ¿no? O sea, es decir, las comunidades en muchos casos dependen de la naturaleza como medio de vida, es decir, realizan agricultura y requieren el agua de la laguna cercana, realizan ganadería y requieren justamente de los pastizales. Entonces, si es que existe solamente un intercambio monetario, si es que yo hago minería y te doy un presupuesto, ¿no? Para que te puedas migrar a otro lugar, estamos perdiendo, además de esta conexión y este vínculo que existe de servicios ecosistémicos que les provee la naturaleza, estamos perdiendo también tradiciones. Entonces, no se trata solamente de decir que es un intercambio, ¿no? Sino más bien hay que tener en cuenta las cosmovisiones propias de las comunidades, las formas en las cuales se vinculan con la naturaleza, que pueden ser distintas a las que tenemos nosotros de una forma tal vez más occidental, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que, claro, sabemos que hay otros países que sí tienen estos mecanismos en los cuales las comunidades son dueños del subsuelo y es una cuestión que también se tiene que evaluar. Creo que en nuestro país, por eso también nosotros apostamos por una nueva constitución, porque hay grandes discusiones como las que estás proponiendo, que no tienen que salir solamente de Juntos por el Perú, ¿no? Ni de algunos conjuntos de expertos cerrados en una oficina, sino más bien que tienen que ser amplias discusiones que deberíamos tener justamente con esos actores, ¿no? Con los pueblos indígenas, con las comunidades campesinas. ¿Cuándo va a ser el momento de discutir eso con ellos, no? Es evidentemente en el marco de un nuevo pacto social que promovemos desde una Asamblea Popular Constituyente. Es el momento y esos cambios son urgentes, ¿no? O sea, se requieren ahorita en el Bicentenario porque han pasado 200 años de la independencia de nuestro país y no hemos construido correctamente nuestra casa, ¿no? Es decir, tenemos una casa mal construida como país y creemos que tiene que ser reconstruida con justicia social, ¿no? Además también pensando en el desarrollo y el futuro de forma colectiva, ¿no? Intercultural también. Muy bien, muchas gracias. Aquí también el tema de conflictos sociales me deriva a otra temática que ha pasado el año pasado, lo que es el tema del agro. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema del agro, sobre la ley que se derogó y sobre si crees que el agro realmente beneficia a los trabajadores o realmente es una ley que ha sido improvisada en ese tiempo, ¿no? ¿Qué se podría hacer en todo caso para solucionar el tema del agro? Ya que creo que Lucía Albites hablaba de lo que es una segunda reforma agraria. ¿Podrían explicarnos de repente también en qué consiste ello? Sí, bueno, parte del plan de gobierno de Juntos por el Perú promueve una segunda reforma agraria. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente en las últimas décadas han habido medidas, mecanismos, políticas para promover a la agroexportación, ¿no? Beneficio tributario, beneficios en derechos laborales recortados a los trabajadores, la posibilidad de pagar salarios más bajos, ¿no? Y además de no pagar impuestos, ¿no? Pagar solamente el 15% del impuesto a la renta cuando los profesionales pagamos el 30%, ¿no? El señor Sillonis podía pagar menos y tenía ese beneficio y así como él otros. Y lamentablemente un total olvido a la agricultura familiar, ¿no? Yo recuerdo en el Congreso cuando, porque he trabajado ahí, se presentaron los directores de Agrobanco y nos contaban que lamentablemente el fondo que ellos tenían como Agrobanco lo habían tomado prestados justamente esas agroexportadoras, no les habían devuelto
y se había acabado el fondo, estaban a punto de justamente quebrar Agrobanco. Entonces, el olvido hacia la agricultura familiar nos preocupa. De la agricultura familiar depende el 80% del total de alimentación que tú y yo comemos y que come quienes nos están mirando. Entonces, tenemos que tener políticas para esos agricultores familiares. Y esa es la segunda reforma agraria que queremos, que se basa principalmente en darle crédito adecuado hacia los agroexportadores, a los agrarios familiares, ¿no? La agricultura familiar, promover también capacitaciones para ellos, ¿no? Promover justamente una inserción adecuada de ellos, ¿no? Que además no existan estas cadenas productivas injustas, ¿no? Que hagan que ellos reciban un precio muy mínimo por lo que finalmente producen. Entonces, esa es la segunda reforma agraria que planteamos, ¿no? Se trata finalmente de revalorar el rol de la agricultura familiar y de los agricultores familiares que lamentablemente ahorita la pasan muy mal y que lamentablemente se ha enfocado todos los beneficios hacia la agroexportación, que está bien. O sea, nosotros creemos que sí hay que promover algunos sectores productivos, pero creo que esa promoción ya va más de 2 décadas y que tenemos que finalmente ahora optimizar otros sectores, ¿no? Que justamente en el marco de la diversificación productiva que nosotros planteamos es también identificar qué sectores vale la pena ahora poder promover como Estado, ¿no? Y la agroexportación cumple un rol importante, pero lamentablemente ya tuvo mucha ayudita, ¿no? Justamente ellos siempre dicen, ay, que el Estado tiene que ser más chiquito, pero justamente son estos empresarios los que luego le piden al Estado ayudita con regímenes especiales como fueron el de la agroexportación, que nosotros creemos que ya no vale la pena mencionar, mantenerlo, ¿no? Claro, muy buenos, ¿no? Y el tema del agro, bueno, es un tema muy polémico. Han hecho una nueva ley de promoción del agro que en realidad hay muchos reclamos por parte también de los trabajadores, ha sido improvisado, bueno, básicamente ha sido, ¿no? En tan poco tiempo sacar otra ley deja mucho que desear también de este Congreso que tenemos actualmente. ¿Cuál es la propuesta que tiene Juntos por el Cambio, ¿no? En el tema de lo que es educación? Hemos visto alta deserción universitaria, escolar, no todos los jóvenes llegan a tener quinta secundaria en nuestro país, ¿no? Hay deserción universitaria, deserción en becas también. ¿Cuál es la propuesta de cómo tienes como candidata y tu análisis sobre el tema educativo? ¿Cómo se podría solucionar ese tema? Y también va mi otra pregunta, ¿qué opinas de SUNEDU? Está teniendo actualmente en la educación peruana. Sí, bueno, nosotros creemos, y también es parte de nuestro plan, que un punto que me gustaría, con el que me gustaría iniciar es que las brechas de la educación que ya existían antes se han elevado, ¿no? Es decir, tener educación de calidad antes era un privilegio y ahora lo es más, lamentablemente, porque las clases han pasado a ser virtuales y lamentablemente no todos tienen acceso a Internet, a una computadora adecuada y muchas veces justamente Internet de calidad, ¿no? Entonces creemos que el Internet tiene que ser un derecho humano que pueda garantizarse hacia toda la ciudadanía, pero con especial prioridad hacia quienes más lo necesitan, que son los estudiantes y los docentes. Hemos visto docentes que han tenido que pasarla difícil para pagarse ellos mismos su propia conexión a Internet cuando ya sus salarios son bajos. Hemos visto estudiantes que no han podido continuar sus estudios justamente porque evidentemente no les alcanzaba para además pagar Internet de buena calidad, entonces, o tenían que ir a cabinas de Internet para poder recibir educación. Entonces, el Internet en ese contexto de pandemia, que sabemos que las clases virtuales van a continuar este año también, debería ser un derecho humano. Es posible además, no es difícil porque ya tenemos una infraestructura adecuada, tenemos una red dorsal de fibra óptica que ya se instaló en años anteriores y que lamentablemente no hay voluntad política de utilizar. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, has mencionado, Leopoldo, un tema muy importante, ¿no? Que es la deserción. Y frente a eso creemos que además se ha agravado porque hay un problema. Hemos tenido una reforma universitaria que creemos que sí es saludable, es un buen paso, liderado por la SUNEDU, pero han habido 49 universidades denegadas, ¿no? Que han tenido la licencia denegada. Sus estudiantes de alguna forma quedaron en el aire porque lamentablemente no hubo una política rápida para poder reinsertarlos a otras universidades. Estas mismas universidades cascarón, ¿no? Como por ejemplo Telesub, que veíamos esta fachada y detrás no había nada, ¿no? Esta estafa que ellos cometieron, la mantuvieron en el tiempo porque además dificultaron que esos estudiantes pudieran trasladarse, les cobraron precios muy altos para poder trasladar sus papeles. Entonces creemos que tenemos que pasar a un segundo momento de la reforma universitaria en la cual estos jóvenes puedan reinsertarse. Hay que fortalecer la universidad pública, ampliar vacantes. Nos parece que tienen que haber más becas de permanencia en este contexto porque hemos identificado que estamos en un bono demográfico, es decir, tenemos una gran cantidad de jóvenes actualmente que están en su mejor momento productivo y en relación al desarrollo de capacidades cognitivas. Entonces tenemos que como Estado pensar en políticas para poder fortalecer su desarrollo de capacidades, otorgándoles justamente educación, trabajos dignos. No podemos desaprovechar esta ventana que tenemos, creo que solo dura hasta 2040, ¿no? Entonces, es necesario ahorita que el Estado invierta en sus jóvenes, que les den oportunidades y eso pasa por la educación
y también por empleos dignos, ¿no? Que también es una de las políticas que llevamos en el marco de la candidatura que yo estoy llevando al Congreso. Y en el tema de la educación, quisiera consultarte sobre el tema de las becas, ¿no? También el tema de becas de país es muy importante, pero también el tema de las becas para jóvenes escolares que van a ingresar a la universidad. ¿Qué perspectiva tienes sobre el tema de las becas? Se ha criticado mucho, por ejemplo, a Beca 18, que no se bien haciendo las becas, que no había un acompañamiento psicológico a los estudiantes. ¿Qué propuestas tienes, por ejemplo, tema de becas para los jóvenes escolares que quieren ingresar a la universidad? ¿Qué se podría hacer para mejorar ese sistema? Y si está dentro del plan dar más becas a jóvenes o al contrario, reducir la cantidad de becas. Sí, no, para nosotros reducir no es una opción en relación a las becas, pero sí nos parece importante fortalecer la educación pública también, porque es decir, estos jóvenes deberían también sentirse incentivados para participar de las universidades públicas. Tenemos universidades, ahorita, por ejemplo, según los rankings, la mejor universidad del Perú es una universidad pública, que es San Marcos. Entonces tenemos que generar incentivos para poder que esos jóvenes también sueñen con ser parte de la universidad pública, para que podamos ampliar las vacantes. Y en relación a las universidades privadas, bueno, yo he estudiado, por ejemplo, en la Católica, y compañeras habían realizado estudios de que lamentablemente, como tú dices, no ha habido un acompañamiento adecuado, ¿no? Salvo el modelo de la Ruiz de Montoya, que es un modelo muy bueno, habían problemas, por ejemplo, con chicos que venían de la educación intercultural bilingüe, que venían de una forma de entender, o sea, venían de regiones muy lejanas, que lamentablemente no se sentían muchas veces insertados en la universidad. Hemos visto, ¿no? Y no vamos a también no mencionarlo, que en la USIL hubieron casos de discriminación, que habían pabellones para beca 18 y pabellones para estudiantes que pagaban la pensión. Entonces, esos casos de discriminación no son menores, y por eso creo que es necesario también que, si bien se amplían las becas, como las becas 18, también tenemos que fomentar un esquema en el cual la educación pueda ser realmente un espacio integrador, un espacio en el cual podamos reconocernos en la diferencia, en un país tan intercultural, tan rico como el que tenemos, ¿no? En el cual también tenemos que tener la posibilidad de incluso, ¿no? Evitar que los jóvenes tengan que emigrar de tan lejos para poder acceder a educación de calidad. ¿Por qué no fortalecer también las universidades regionales, ¿no? O sea, la situación de muchas universidades públicas en regiones es penosa. Hay al menos 2, 3 universidades públicas que no lograron licenciarse, ¿no? Y que han tenido ahora un momento, tienen una situación especial de tener que adecuarse, ¿no? Tienen que haber cambios en la directiva, por ejemplo, la Universidad de Ica, la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Entonces, ¿qué está ocurriendo con un Estado que no es capaz de garantizar que la educación pública que este Estado provee pueda tener las capacidades básicas para que puedan lograr el licenciamiento, ¿no? Es decir, hay un abandono del Estado de la universidad pública, y eso no lo podemos permitir, ¿no? Es decir, la universidad pública es un ejercicio democratizador total que ha permitido que tengamos, por ejemplo, grandes líderes en el sector privado, y no podemos abandonarla, ¿no? La apuesta no es cubrir cobertura solo con el privado, sino fortalecer lo público también. Claro, ahí sí también coincido el tema de la integración que hay en la educación. Muchos de esos jóvenes que llegan con una beca al final no se integran en la universidad y terminan siendo en cierta parte separados, ¿no? Falta esa integración. Bueno, las universidades del Estado en provincia sí, todos sabemos que es un desastre lo que sucede y que no hay presencia, entonces es importante. Al inicio, tiene que ver mucho con que te consideras obviamente feminista, ¿no? Yo creo que el feminismo es obviamente el tema de respetar y luchar por los derechos de la mujer en un país en que vemos que efectivamente hay agresión por parte de muchas parejas, a veces pareja mujer, genera también un marco de violencia en todo sentido. Mi pregunta es, ¿qué se puede hacer en tema de salud mental? Creo que los ejes también que puede solucionar todo este índice de violencia que se ve. ¿Qué propuestas tienen como Juntos por el Perú, tienes como candidata para el tema de la salud mental en el Perú? Que es un tema que es muy poco tocado, inclusive según cifras de la OMS, el suicidio es la segunda causa de defunción entre los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer en tema de salud mental para poder solucionar ese tema que es tan criticado o tan polémico? Sí, bueno, hace poquito también revisábamos un informe de UNICEF que nos mencionaba que los jóvenes han tenido un fuerte golpe en su salud mental en la pandemia, ¿no? Y entre varias causales, el 30% de esta afectación se debía a la falta de oportunidades laborales, por ejemplo, ¿no? Los jóvenes han sido el bloque etario que más empleos ha perdido. En el caso de los jóvenes sin educación superior, el 40% perdió su empleo en esta pandemia. Entonces, hay causas estructurales, evidentemente. Sin oportunidades, es evidente que uno va a sentir esa insatisfacción, ¿no? Y esa falta de certeza sobre el futuro que afecta a nuestra salud mental.
Eso por un lado, es decir, necesitamos darle oportunidades claras de empleo y educación a nuestros jóvenes. Y por otro lado, también está el tema, evidentemente, emotivo, ¿no? Es decir, también las subjetividades son importantes y creemos que tiene que haber una política pública de salud mental. Ahorita, lamentablemente, acceder a un psicólogo, acceder a terapia, es un súper privilegio. Los precios son muy caros, hay una satanización muchas veces también o un estigma hacia la salud mental. Entonces creemos que tiene que empezar desde la educación básica regular. ¿Cuántos colegios no cuentan adecuadamente con una atención psicológica? ¿No? Es decir, el psicólogo a veces está, a veces no. Muchos colegios realmente no tienen psicólogos, entonces el acompañamiento y el entender que la salud mental es un componente fundamental en nuestro bienestar al crecer tiene que iniciar desde la educación básica regular y sobre todo fortalecer la salud pública, ¿no? De forma amplia, ¿no? Porque sabemos todas las deficiencias que existen en la salud pública, lo hemos visto en la pandemia, hay un tema presupuestal, hay un tema de infraestructura, incluso hay un tema de corrupción también, pero por el otro lado también creemos que en ese marco la salud mental tiene que jugar un rol importante y no tiene que ser dejado de lado o estigmatizada, ¿no? Entonces nosotros promoveríamos en ese caso que exista la posibilidad de que la salud pública fortalecida también implique un reconocimiento de la salud mental sin estigmatización, que creemos que es muy importante porque es un componente básico, ¿no? La base de nuestro bienestar también. Muchas gracias, Catherine, por lo que nos estás comentando. Ya estamos por la entrevista. Y quiero ya ir con la penúltima pregunta, que nos comentes otras propuestas más que tienes como candidata, para que puedas explicar a la ciudadanía que en este momento nos está escuchando y que nos escucha también después, que se comparta más la transmisión. ¿Qué otras propuestas tienes como candidata al Congreso? ¿Qué otras propuestas llevarías y defenderías, muy aparte de lo que nos has expuesto, obviamente, a lo largo de la entrevista, llevarías de ser elegida congresista de la República? Sí, me gustaría comentar dos, que creo que son de la prioridad que llevamos en el marco del equipo que estamos también impulsando esta candidatura, ¿no? La primera es que, como te decía, necesitamos darle adecuadamente oportunidades a los jóvenes y nos parece fundamental una primera ley de empleo digno. Yo, la mayoría de los jóvenes que conozco, que conocemos, nunca hemos tenido un empleo con todos los derechos laborales. Es decir, por ejemplo, yo he trabajado como CAS, he tenido, por ejemplo, recibos por honorarios como pagos, es decir, no tenemos derechos laborales como tales. Entonces necesitamos una primera ley de empleo digno que garantice que podamos tener los jóvenes capacitaciones en nuestro primer empleo, los derechos laborales completos, que no seamos contratados por servicios o terceros. Y eso, ¿cómo se puede solucionar o promover? Dando incentivos a las empresas privadas. Es decir, creemos que los beneficios tributarios no todos son malos, tienen que ser también pensados para poder generar incentivos adecuados y en este contexto nos parece bien importante que podamos tener la posibilidad de darle un crédito de reinversión del 20% del total de la planilla hacia las empresas privadas que promuevan empleos laborales justos hacia los jóvenes, ¿no? Con todos los derechos completos, con CTS, gratificaciones, seguro de salud, copagado además del Estado. Y esa es una de las políticas que queremos levantar para que no tengamos jóvenes que lamentablemente pierden la vida intentando ganárselas, ¿no? Como los jóvenes de McDonald's, como los jóvenes de Nicolini, ¿no? Que hemos visto casos terribles. No hay que normalizar la precarización laboral de los jóvenes. Y por otro lado, si me das el espacio también, yo soy ecologista, creo que tenemos que frenar esta crisis climática y ahorita no hay ni una sola política clara desde el legislativo para frenar la crisis climática. Nosotros en mi equipo queremos promover una ley de financiamiento de crisis climática. Ya existe en Argentina, por ejemplo, que genere un fondo, un fideicomiso, para que vaya específicamente a remediar las condiciones que ya existen en crisis climática, para remediar los pasivos ambientales y para promover mecanismos adecuados para que nuestras economías sean economías verdes, ¿no? Que se generen empleos verdes también. Esas son dos de las propuestas que nos interesa poner en el día 1 de nuestra participación en el legislativo. Listo, muchas gracias, Catherine. Bueno, muy buenas propuestas las que estás comentando, que escuche bien toda la ciudadanía, y es importante efectivamente la presencia de poder ayudar, ¿no? a las comunidades, poder inclusive el tema de desempleo, el tema de la informalidad, se trata de eso, ¿no? De ayudar a las personas que más necesitan y es la labor obviamente en política. Catherine, un último mensaje que pueda dar a la ciudadanía de por qué tenían que votar por Catherine Izaguirre, qué promesas tú darías, qué llevarías, por qué tu gente tenía que votar por ti, qué mensaje le darías final a la población que te va a escuchar en estos momentos. Sí, más que promesas y políticos que nos prometen 50.000 cosas, yo creo que es momento de votar con esperanza, dejar de votar por males menores y poder realmente pensar que ese es un momento de reconstruir nuestro país, de afrontar esta crisis y poder con valentía firmar nuevos cambios estructurales que nuestro país requiere, ¿no? Y en ese sentido, yo como candidata joven, además, estamos liderando la posibilidad de que los jóvenes asumamos el riesgo de participar de la política, de transformarla, de liberarnos de esta clase política tradicional, conservadora que hemos tenido lamentablemente y poder hacer los cambios que requerimos. Yo tengo toda la voluntad de participar,
participar de la política, pero además de garantizar leyes justas para los ciudadanos, legislando pensando en nuestras realidades y en la gente. Y bueno, y los invito a conocer un poco más de mí a través de este video, también en las redes sociales en donde estamos. Y votemos informados, votamos coherentemente, los animo a votar por Juntos por el Perú. El equipo que lidera Verónica Mendoza es un equipo potente y también a votar evidentemente por mi candidatura. Yo soy la candidata número 22 de Juntos por el Perú. Y sobre todo animarlos también, finalizando, a participar de la política. La política es transformadora, la política es un ejercicio de emancipación. No hay que pensar que es corrupta, no hay que pensar que es para unos pocos. Es la posibilidad de nosotros también de participar de la política y organizarnos. Es súper importante si queremos realmente hacer de este país un país más justo. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti también, Leopoldo, por la oportunidad y por este espacio. Muchas gracias, Catherine, y muchas gracias a todos nuestros seguidores que están siguiendo en estos momentos. Recuerden obviamente compartir la transmisión. Nos vemos ya en una próxima. Mañana tenemos una doble transmisión, inclusive un doble debate electoral. También se vienen entrevistas la semana que viene. Y se vienen también eventos internacionales de oratoria, cursos de debate y eventos inclusive de distintos países en nuestra muestra de convocatoria que tenemos también para nuevos miembros. Muchísimas gracias y recuerden hacer un voto consciente para un Perú diferente. Nos vemos en una próxima edición de Enfoque Ciudadano. Chao. Chao.